Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Quiero agradecerles a todas y todos pues porque se han suscrito al canal o porque me han ayudado a compartirlo. La verdad es que espero que poco a poco pues ir mejorando en los videos y también, bueno, por supuesto contribuir a las reflexiones que ustedes van teniendo con ellos y que de alguna manera tengamos un intercambio bastante enriquecedor. El tema que quisiera que platiquemos hoy es en torno al arte. Evidentemente se ha pensado y escrito muchísimo en la historia de la humanidad en torno a la estética, en torno al arte, lo bello. Evidentemente en Occidente, pues desde los griegos tenemos ya reflexiones en torno al arte mismo, Platón, Aristóteles, pero incluso si nos vamos a las grandes epopeyas homéricas, la Ilíada y la Odisea, pues evidentemente el arte ya está presente. Podríamos decir incluso que el arte mismo nace con el ser humano. La expresión simbólica, la expresión pictórica, ya digamos forma parte del mundo complejo, del universo simbólico en el que está inmerso el ser humano. Bueno, dentro de esa gama tan amplia de la reflexión en torno a la estética y el arte, voy a servirme ahora de tres autores, de tres perspectivas que incluso entre ellas son no solamente diferentes, sino que hay que decirlo en algún momento contradictorias, pero que me parece que ayudan precisamente por su diferencia a complementar y a mostrar la complejidad inherente a la reflexión del arte. Por un lado, vamos a partir del texto de Martin Heidegger, Arte y Poesía, que fue editado por el Fondo de Cultura Económica. Asimismo, echaremos mano del texto de Ananda Coomaraswamy, La doctrina tradicional del arte. Y finalmente, ocuparemos uno de los últimos textos publicados por la editorial Cactus en torno a Deleuze. Ustedes saben, bueno, si no lo saben, les comento que Cactus se ha interesado muchísimo por publicar últimamente obras del filósofo Gilles Deleuze. Y bueno, este es Cine 3, ha publicado Cactus otros dos libros con sus clases sobre cine. Entonces, bueno, la verdad es que es un libro maravilloso que yo les recomiendo muchísimo y que, bueno, tiene como título Cine 3, Verdad y Tiempo, Potencias de lo Falso. Y ya con potencias de lo falso, en realidad ahí me estoy adelantando un poquito a lo que les comentaré más adelante del autor. Pero antes de llegar justo a Deleuze, tendríamos que partir, decía, de Martin Heidegger. Heidegger se pregunta sobre qué es el arte o cuál es la esencia del arte, en dónde está la verdad del arte, qué es la obra de arte, qué es el artista. Evidentemente son preguntas muy complejas que irá desarrollando a lo largo de todo su ensayo sobre el origen de la obra de arte eh, y que, bueno, evidentemente va complejizándolo en función de pensar la obra misma en tanto cosa confeccionada, y después evidentemente las posibilidades que la propia obra de arte abre a la interpretación y a la comprensión en la búsqueda de la verdad, de lo cual ahora profundizaré. Sin embargo, quisiera leer directamente un breve párrafo, que es el párrafo con el que abre el ensayo, precisamente donde establece qué es el origen, qué es la esencia y en dónde está, digamos, el origen de la obra de arte, el origen del artista y el origen de los dos en relación. De tal manera que Heidegger dice lo siguiente: origen significa aquí aquello de donde una cosa procede y por cuyo medio
es lo que es y como es. Es la fuente, digamos. Lo que es algo, es decir, cómo es lo que llamamos esencia. Entonces, es la primera distinción, no confundir origen con esencia. El origen es la fuente de las cosas y la esencia es lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. El origen de algo es la fuente de su esencia. Entonces la esencia evidentemente parte de ese origen. Muy bien, teniendo eso claro, entonces Heidegger entra a la reflexión sobre el arte y dice, la pregunta sobre el origen de la obra de arte interroga entonces por la fuente de su esencia. Si tú quieres saber la esencia de la obra de arte, pregunta por la fuente de esa esencia, dice Heidegger. La obra de arte surge según la representación habitual de la actividad del artista y por medio de ella. O sea, el origen o la fuente de la obra de arte es el artista. Bien, pero ¿cómo, se pregunta Heidegger, y de dónde es el artista lo que es? Ahora, justo, la pregunta ya no es sobre la obra, sino por el artista, que es la fuente de la obra. Y Heidegger se responde, el artista es lo que es y tiene como fuente la obra. Es por medio de la obra. Pues decir que una obra enaltece al maestro significa que la obra, ante todo, hace que un artista resalte como maestro del arte. Parece que entonces Heidegger nos ha dejado en un círculo vicioso, porque entonces está diciendo que el origen o fuente de la obra de arte es el artista y el origen o fuente del artista es la obra de arte. Sin embargo, Heidegger nos descoloca de un aparente círculo vicioso entre estos dos elementos, porque dice, claro, el artista entonces es el origen de la obra y la obra es el origen del artista. Ninguno es sin el otro. No hay obra de arte sin artista y no hay artista sin su obra de arte. Bien. Sin embargo, y aquí es donde nos va a sacar de este aparente círculo vicioso, ninguno de los dos es por sí solo el sostén del otro, pues el artista y la obra son cada uno en sí y en su recíproca relación por virtud de un tercero, que es lo primordial. ¿Qué es este tercero? En función de la relación entre la obra de arte y el artista, dice Heidegger, a saber, el arte, al cual el artista y la obra deben su nombre. Por tanto, el origen y fuente de la obra de arte y el origen y fuente del artista, ¿no?, está en el arte. Sin embargo, después Heidegger entrará en un problema, como es propio de su filosofía, de su forma de escritura, de su forma de reflexión. Porque entonces, cuando se pregunta por la esencia del arte, ya no de la obra, ya no del artista, sino del arte, sobre la verdad del arte, él llega a la conclusión, o a una primera conclusión, un punto de partida, de que no podemos acceder directamente a la verdad del arte. A la verdad en general. Esto es una idea evidentemente que retoma de los griegos, en buena medida es una idea platónica, ¿no?, en el mundo de las ideas, donde están las formas originales, ¿no?, que dan forma y materia a todo lo que existe en el mundo. Pues en estricto sentido nunca podemos acceder los seres humanos a ese mundo, ¿no?, a ese topus uranus, a ese mundo de las ideas, a ese mundo de la totalidad de la verdad. Podemos de alguna manera buscar acceder a esa verdad. Tenemos ciertos acercamientos, pero nunca podemos llegar a ella en su totalidad. Bien,
Uno de esos caminos que nos abre a la verdad, evidentemente, es el arte. Pero más allá de que nunca lleguemos a la verdad en su totalidad, también Heidegger se da cuenta que no podemos llegar o pensar o asir, ¿no? Aprehender directamente la verdad del arte si no es por medio, o el ser del arte, digamos, si no es por medio de lo que él denomina el ente del arte. Podemos llegar al ser del arte o a la verdad del arte a través del ente del arte, o diríamos en términos más simples, de la cosa del arte, de la materialidad del arte. En ese sentido, ¿qué es la cosa del arte o la materialidad del arte? La obra de arte. ¿Nos está regresando a lo mismo? No, en realidad no nos está regresando al mismo círculo vicioso. Lo único que nos está diciendo es que, dado que no podemos acceder directamente a la verdad del arte, la única manera de preguntarnos por la esencia, el ser y la verdad del arte es a través de la obra de arte. Solo a través de la experiencia estética frente a la obra de arte, de lo sublime de una pintura, de lo sublime de una construcción arquitectónica, de lo sublime de una pieza musical, de lo sublime de una puesta en escena teatral, de lo sublime de una puesta en escena de la danza, podemos entonces llegar a la esencia del arte, a la verdad del arte. Aparentemente, o acercarnos a ella. Dentro de esto es muy interesante, solo como un pequeño paréntesis, porque Schopenhauer, por ejemplo, dirá que la única expresión artística que no necesita mediación, ¿no? Un medio, o sea, la obra de arte, una pintura es un medio para llegar a la verdad del arte, al ser del arte. Schopenhauer dice que la única expresión artística que no necesita mediación es la música. Cuando nosotros escuchamos música, cuando estamos en la música, estamos directamente en el ser. Estamos directamente en lo que él llama la voluntad, el ser, la esencia del mundo. Entonces la música no tiene mediación, por eso la experiencia que genera en nosotros, en los espectadores, dice Schopenhauer, la música es imposible de comparar con cualquiera otra de las representaciones artísticas. Bueno, ese era un paréntesis. Cuando entonces, dice Heidegger, solo es por medio del arte, de la obra de arte, como llegamos a la verdad del arte, está invitando precisamente entonces a que primero pensemos, bueno, entonces, ¿qué es la obra de arte? Ya no su origen, porque dirá es el artista, sino ¿qué es la obra de arte? Y lo primero es que la asocia a un concepto griego que es fundamental, que es el concepto de tecné. Hoy entendemos tecné o lo asociamos a técnica en un sentido meramente instrumental, en un sentido de fabricar una cosa, ¿no? Una técnica para hacer una cosa. Pero, digamos, en el sentido griego, además de tener esta idea de ciertas cualidades y conocimientos para la hechura y la confección de una cosa, implicaba también el cuidado del hacer esa cosa. Es decir, no cualquiera podía ser un artesano, por ejemplo, un alfarero, ¿no? Es decir, se requerían de ciertas cualidades que además se aprendían de generación en generación, ya sea en una linealidad familiar o de un maestro o un discípulo, pero el asunto es que eran cualidades técnicas que se adquirían porque se cuidaba lo que se hacía. Hay un amor, ¿no? en el hacer la cosa, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, dice Martin Heidegger, en la obra de arte comparte esta idea de tecné, que evidentemente es un cuidado, es una destreza adquirida para confeccionar y para hacer las cosas. Bueno. Hoy, digamos, y sobre todo, bueno, a partir del siglo XVIII y sobre todo con el nacimiento del concepto de las bellas artes, hay una suerte de fisura o de ruptura entre lo que diríamos el arte y
otro tipo de confección o de tecné, de uso de la tecné, que no se asocia con la idea de las bellas artes y que digamos hoy conocemos de manera muy simple como artesanías, no en el sentido de artesanía meramente como una expresión de una identidad étnica indígena, por ejemplo, sino como todo aquello que es confeccionado con las manos y que no adquiere necesariamente un carácter sublime, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Para los griegos eso seguía siendo arte, ¿no? El arte es la técnica del hacer y del cuidado. Ya en la modernidad no. Arte es solamente poesía, pintura, escultura, arquitectura, danza, teatro, música y todo lo demás está relegado entonces a ciertas confecciones artesanales como secundarias, evidentemente, a el arte. Desde la perspectiva de la doctrina tradicional del arte, ¿no? Y aquí es cuando retomamos el texto de Coomaraswamy del que les hablaba en un principio, en realidad no hay ninguna ruptura, son mutuamente dependientes las dos cualidades del arte, es decir, hacer las cosas bien para su uso es hacerlas bellamente, ¿no? Literalmente dirá Ananda Coomaraswamy en este texto, la doctrina tradicional del arte, dice, las cosas hechas con arte responden a necesidades humanas o si no, son lujos. O sea, hasta en un plato, una cuchara, digamos, que nosotros podemos pensarlo como un mero útil, dirá Heidegger, es el útil, que lo diferencia de la obra de arte en tanto cosa, las dos son cosas, una cuchara y una obra de arte son cosas, pero la cuchara, dice Heidegger, es un mero útil, porque se usa para algo y su cualidad es que adquiere un ser de desgaste, su cualidad es que se desgasta, ¿no? En cambio, la obra de arte no es un útil en tanto que su característica no es un desgaste, no se usa para que se desgaste, sino se usa para no solo una contemplación, sino, ya lo dijimos, para una apertura a la verdad y a las esencias. Bueno. Para Coomaraswamy, entonces, no hay ninguna separación porque uno confecciona un platón, confecciona una cuchara y en ese confeccionar lo está haciendo con belleza y al hacerlo con belleza, digamos, no lo separa de lo útil. Entonces, útil y su sentido estético, bello, y su sentido ornamental, que también puede serlo, no están separados, no están peleados en la doctrina tradicional del arte como sí lo están en la doctrina moderna y posmoderna occidental. Bueno, dice Coomaraswamy, ¿no? El placer de hacer las cosas siempre perfecciona la operación, no es meramente su fin. Los objetivos del arte son completamente utilitarios. Fíjense, Heidegger dirá que no, ¿verdad? Heidegger dirá lo útil es otra cosa, pero para Coomaraswamy sí. En el sentido más amplio de la palabra son útiles en cuanto que se aplican a la humanidad completa, ¿no? A las necesidades de la humanidad completa que no solamente son materiales, sino que también son necesidades espirituales. Por eso, digamos, dice Coomaraswamy, toda verdad solamente puede ser expresada a través de la belleza. Y eso está también en las cosas útiles, en las cosas de la vida cotidiana y en su confección. Evidentemente, cuando ya hablamos de confección en serie, ¿no? En la época ya industrial, ¿no? En la modernidad, pues evidentemente ya no hay una confección ahí, ¿no? Ya la fábrica en serie ya tiene otra lógica, pero en la hechura de las cosas con las manos hay un amor, hay un arte en la doctrina tradicional. Bueno, de tal manera que dirá Heidegger, la obra de arte es lo que nos abre a la verdad del arte. Pero es en su interpretación en donde va a ocurrir, dice Heidegger, y aquí utiliza otro concepto que es súper importante para los griegos, que es el concepto de la aletheia, ¿no? En la aletheia, que de alguna manera se ha traducido por verdad,
En realidad para los griegos tenía un sentido mucho más cercano la idea de desocultación. La aletheia es desocultar lo que está oculto, desocultar lo que es un enigma. No se puede, digamos, abrir a la luz lo que no es enigmático. Por eso es tan bello el arte, porque el arte es un enigma. Uno no puede saber de un primer golpe, de un primer acercamiento, qué significa la obra de arte. Es más, es una pregunta que en buena medida es insuficiente para pensar el arte. ¿Qué significa el arte? ¿En dónde está ese significado? ¿En la interpretación de quién está ese significado? Ni siquiera en la interpretación del artista mismo está el significado último del arte. Bueno, pero sí es una aletheia, sí es una desocultación, porque ¿desocultación de qué? De la verdad. La verdad se nos desoculta en la obra de arte, pero es muy curioso porque es un doble juego, dice Heidegger. En el momento en el que la verdad se nos desoculta, también se nos está desocultando, se nos sustrae, la verdad siempre se sustrae, nunca la podemos ver, nunca la podemos aprehender en su totalidad, lo decíamos hace un rato, así que nos acercamos y nos acercamos con la experiencia estética y la contemplación frente a la obra de arte, la sentimos en buena medida, la experienciamos, pero nunca la aprehendemos en su totalidad. Es un doble juego de desocultación y ocultación, de apertura y sustracción de la verdad que se manifiesta en la obra de arte. Bueno, evidentemente es mucho más complejo que esta, la reflexión de Heidegger. Yo las invito a que consulten los textos, por supuesto. Esa es una de las intenciones también de estos videos, que vayan directo a las fuentes. Pero bueno, digamos, Heidegger lo dejará ahí de una manera muy bella, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? Lo que vendría después sería una suerte de ruptura con esta perspectiva que acabo de decir de Heidegger, y que es precisamente cuando entra, por ejemplo, ya en la posmodernidad, Gilles Deleuze, que les decía con el texto de Cine 3. Básicamente la posmodernidad va a cuestionar la idea del sujeto en general como una unidad acabada y cerrada sobre sí misma, del sujeto en general, del individuo en general. Individuo precisamente es indivisible, ¿no? Y más bien nos pensará nuestros cuerpos justo como dividuos, como divisibles, como algo que no preexiste a las relaciones, sino que somos producto de las múltiples relaciones que establecemos con los otros y con el mundo. Bueno, en ese sentido, al poner evidentemente en duda o en situación al individuo, también lo hace con el autor de la obra, con el artista mismo. Michel Foucault tiene un texto que se llama precisamente ¿qué es un autor? Y la pregunta de Michel Foucault es ¿qué importa quién habla? O diríamos ¿qué importa quién escribe? O qué importa quién pinta? ¿Qué importa quién construye arquitectónicamente una obra? ¿Qué importa quién esculpe una obra? ¿Qué importa? No importa, porque el significado no está en él o en ella, pero tampoco es que haya un significado que develar. No hay una verdad que develar, y precisamente esa es la idea que en Cine 3 rescata Deleuze. Frente a la idea de una verdad preexistente, una verdad que habría que descubrir o que habría que interpretar detrás de la obra de arte, Deleuze dice, más bien tendríamos que pensar en las potencias de lo falso. Las potencias de lo falso, fíjense, como una, ni siquiera oposición a la verdad, sino como un complemento de la verdad, o lo que está debajo de la idea de verdad, ¿no? Universal. Estas potencias de lo falso, dice Deleuze, son el afecto y el percepto. Afecto es decir, la cualidad sensible de aumentar o disminuir nuestras potencias de vida.
El arte nos afecta y hay arte que aumenta nuestras potencias de vida, que aumenta nuestro ser con el mundo, que aumenta nuestra energía vital, nuestra capacidad o nuestra voluntad, diría Nietzsche, nuestra voluntad de poder. Y evidentemente hay otro arte u otros afectos, ¿no? Otras personas, otros cuerpos, experiencias que disminuyen nuestras potencias de vida. En ese sentido, en un giro totalmente de Spinoza, ¿no? Del filósofo Spinoza, digamos, Deleuze recupera la idea de que en la vida, en el mundo, hay potencias alegres que aumentan nuestra capacidad de obrar en el mundo y también hay potencias tristes que disminuyen nuestra capacidad de obrar en el mundo. Entonces el arte juega, digamos, con nuestro obrar, nuestro actuar en el mundo, sobre nuestras potencias sobre el mundo. Pero por el otro lado también es percepto, dice Deleuze, porque el arte tiene como cualidad, que es una cualidad muy revolucionaria, que es una cualidad que es muy potente, de hacernos percibir, por eso percepto, de hacernos percibir el mundo de maneras totalmente distintas, el mundo de una forma distinta a la cual lo percibíamos antes de tener la experiencia estética de acercarnos a la obra de arte. Cuando nosotros estamos frente a una pintura o una puesta en escena o una escultura que nos impresiona, que nos convulsiona, que nos genera un choque, evidentemente nuestra vida ya no es la misma después de ese encuentro y nuestra percepción del mundo cambia. Por eso son las potencias de lo falso. Así que para Deleuze, para Foucault, ¿no? Lo importante no está en, como sí estaba para Heidegger, en querer buscar o acercarnos a la verdad que estaría, digamos, oculta y desoculta en la obra de arte, sino precisamente en las potencias de vida que genera cuando nosotros nos enfrentamos en la experiencia estética a la obra y en el horizonte que va a ampliar de la manera en la que percibimos y nos percibimos en el mundo. Entonces, bueno, ese, digamos, es un breve recorrido con tres autores, Heidegger, Coomaraswamy y Deleuze, que yo quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho por haber llegado hasta acá y bueno, espero que pues sigan compartiendo los videos y por supuesto que pues se suscriban al canal. Muchas gracias.